Buenos días, muchísimas gracias a todos por aceptar esta invitación que le hemos cursado desde la Concejalía de Educación para presentarles este foro, el foro que tendrá lugar en este espacio en Expomeloneras los días 25, 26 y 27 de octubre. Estos días, sin duda, será Gran Canaria en su totalidad, será centro de atención nacional en materia de educación. Ese es nuestro objetivo también. Fíjense en la riqueza y variedad de alumnado que reside en el municipio, que el nuestro es el que mayor diversidad registra por la procedencia del alumnado. Les hablo de niños y niñas de más de 70 países diferentes, con sus distintas tradiciones, culturas y religiones. Por tanto, todo un crisol que muestra el sentir de tolerancia e inclusión que se respira en este punto neurálgico de turismo internacional. El mapa escolar de San Bartolomé de Tirajana contempla entre 6 y 7.000 alumnos y alumnas que acuden a los diferentes centros públicos. 11 CEI, 2 CEOs, 4 IES, Centro de Educación de Personas Adultas, la Escuela Oficial de Idiomas. Dentro de poco tendremos abierto un aulario de educación especial y, si Dios quiere, también en un periodo no muy lejano, ese es nuestro deseo, tendremos un CIF que tanto anhelamos en el municipio. Un foro que este foro nace desde el deseo de crear ese espacio de diálogo, de reflexión, de debate, para repensar y trazar nuevos caminos hacia una concepción integral de la educación. Quiero recalcar el por qué nace este foro también, y es con el deseo de llegar a todos y a todas, cada uno y uno de niños, familias, docentes, profesionales que trabajan y residen en nuestro municipio, pues con ese deseo es y nace este foro. Un foro que también nace con el propósito de contribuir a la formación continua del profesorado, promover un cambio de paradigma en la educación como herramienta transformadora de innovación social. Nace también con el deseo de contribuir significativamente a la construcción del bienestar del individuo y de su interacción en la sociedad. Y, por supuesto, nace también desde el deseo de ratificar el compromiso de la Concejalía de Educación en incorporar de forma progresiva e integrada los indicadores de mayor relevancia de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en particular y resaltando el objetivo número 4 de entre esos 17 objetivos de los objetivos de desarrollo sostenible, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje y durante toda la vida para todo el mundo. Ese yo creo que es el lema principal de este foro. Una educación para todos y todos durante toda la vida. Desde esa ilusión y la convicción de que este encuentro tendrá un efecto multiplicador y enriquecedor en toda la comunidad educativa de España, quiero agradecerles su atención. Hoy me acompañan en la mesa el equipo la cabeza pensante de este foro, que es la técnico de educación, María Morales, y Juliana Honorato, que es la que lleva la dirección del foro. Yo a continuación le paso la palabra a María para que ella nos explique brevemente, pero a la vez con bastante claridad, en qué va a consistir este foro y el contenido de ese programa tan potente que creo yo que vamos a tener durante esos 3 días en este espacio. Ella habló de espacio de diálogo, pero antes de crear este espacio de diálogo hay que decir que este foro ha sido muy dialogado durante todo este tiempo, ha sido muy pensado, muy revisado, porque no se trataba de hacer un evento por hacer un evento, se trataba de hacer un evento para dar respuesta a eso que nos están diciendo la población. ¿Cómo nos los cuentan? Nos los están diciendo a través de los equipos docentes, de los equipos directivos, de la inspección educativa, de las familias, a través de las AMPA, en general la población. Todas esas problemáticas que nos traían a la concejalía se intentaron darle respuesta en este espacio que Clary quería crear, como ha vuelto repitiéndonos, como un espacio de diálogo, ¿no? De las temáticas que se planteaban, habían algunas que preocupaban mucho. Es verdad que la atención emocional al alumnado es algo que siempre está presente, ¿no?, en las demandas que nos hace, por tanto teníamos que pensar desde ahí. Y luego habían otras demandas, como eran la atención a la salud mental, como era la atención a la diversidad, la convivencia en los centros, lo que nos llegaba de nuevo, las nuevas tecnologías no podían botejar,
Nos hablaban de alumnado que se dispersaba mucho, teníamos que pensar en una atención plena también, ¿no? ¿Y qué pasaba con la formación profesional y la incorporación al mundo laboral? Desde toda esa idea y de toda esa demanda, con muchas horas de trabajo, de compartir, de hablar, se fue construyendo este programa que se celebrará aquí los días 25, 26 y 27, aquí en el Expo Melanera. Nos planteamos en horario de tarde para facilitar a los docentes que asistieran, porque los horarios de mañana para ellos eran imposibles y se quería crear ese espacio. Y además fuimos un poco más allá, no solo los docentes, sino toda la comunidad educativa. Dijimos, muchas veces, ¿cuál es el problema de los que son padres y madres, los menores? Pues montamos una ludoteca también como recurso para que nadie tenga la excusa de decir, es que no puedo ir porque no tengo quien me cuida a los menores. Vale. Dicho esto, el martes vamos a inaugurar con una ponencia inaugural y planteamos en el doctor Mario Alonso Puig, porque Mario Alonso quizás siempre plantea, su planteamiento los hace desde plantear que el bienestar emocional va a garantizar cualquier proceso de aprendizaje. Nos parecía que hacía una muy buena apertura. Después de la apertura protocolaria, pues tocaba a don Mario Alonso. Seguiremos con doña Anélida Saitegui, que va a hablar de convivencia en los centros educativos. Doña Anélida es una referencia en prevención de acoso escolar y la convivencia en los centros educativos es fundamental, está de más justificarla, ¿no? Hay una temática que ya se iba abordando desde ya hace tiempo, que es la diversidad sexual y la transexualidad. Y es verdad que Canarias cuenta con protocolos desde la Consejería de Educación, pero llegado este momento, cuando hablábamos con el equipo que organizábamos, cuando hablamos de reeducar, de resiliencia, hay que revisar si estos protocolos se están adaptando, ¿no?, a las realidades que día a día nos llega a la escuela, una diversidad mucho más amplia. Por tanto, vamos a sentar en esa mesa a la técnico de la Consejería de Educación, de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa de Canarias, junto con el técnico de Navarra, porque fue el primer protocolo que se puso en marcha, y con, perdón que me olvide el nombre, disculpen. Gracias. Doña Joana Costa, que es la médico del Servicio Canario de Salud que atiende a los menores que le llegan. ¿Vale? Ese día, además, lo abrimos también a mesas de trabajo, porque como les decíamos, nos planteábamos la necesidad de que estuviera cubierta toda la comunidad educativa. Hay que abrir una mesa de trabajo porque los padres y madres tienen cosas que decir. Y para eso se convocó a través de la Federación de AMPA Galdós, Panuesca y la nuestra, la Comisión de AMPA San Bartolomé y Tirajana, un espacio cerrado de esta aula para debatir. Conclusiones que se llevarán el último día. También en ese espacio va a haber otro espacio para el alumnado. Viene un grupo de alumnado de un proyecto del Consejo Escolar de Canarias, que es un proyecto muy bonito, muy innovador, que es de ciudadanía activa, porque el alumnado quiere volver a participar en la escuela. Se abre un espacio también para ellos y para los técnicos municipales. ¿Qué pasa con la educación y los técnicos municipales en los municipios? Si nos dedicáramos a las competencias, nos dedicábamos a abrir y cerrar colegios y arreglar los problemas de infraestructura de los 6, pero esa no es la realidad. La educación es el ayuntamiento, es la administración más cercana al ciudadano y de ahí se atiende todo, ¿no? Entonces, hay que ver qué pasa con esa área, con los técnicos municipales. Nos planteamos también hacer antes de hacer el cierre del primer día, migraciones. ¿Qué pasa con el tema de migraciones? Había que atenderlo. Y creemos que Chema Santana, periodista y asesor de migraciones de la vicepresidencia del Gobierno, era quien más nos podía hablar de este tema. Pero también no nos podemos olvidar de nuestro municipio. Tenemos proyectos en nuestros municipios importantísimos, como el proyecto Patera del IE Faro, que tenemos que hablar de ellos, ¿no? Y otros proyectos como es el proyecto Canarias Convive. San Bartolomé cuenta con más de 5 centros de menores migrantes que están insertados en los centros educativos, que están funcionando muy bien, pero es una realidad que tenemos en San Bartolomé y por supuesto en Canarias, ¿no? Y había que abordarlo. Y luego de cierre decíamos, esto no nos podemos ir así, necesitamos un poco de actividad lúdica cultural, porque no era cualquier actividad. Invitamos a los hermanos Tión, que consiguen hacer una fusión Canarias, África, con la música, para hacer un cierre estupendo, ¿no? Seguimos al día siguiente, que es el 26, de nuevo de tarde, iniciamos a las 3 de la tarde, con doña Mar Romera. Y doña Mar Romera, ¿por qué? Porque doña Mar viene a hablar también, a poner en valor el papel de los docentes y las docentes. Va a poner en valor también esa figura tan importante. Ella habla de la docencia como que es algo que hay que amar, ella habla siempre desde el corazón, siempre, ¿no? Y volvemos a tocar el tema emocional, pero también teniendo en cuenta a todo el profesorado, ¿vale? Seguimos con un tema que
del cual contamos con una comisión de trabajo en el Consejo Escolar, que es el tema de salud mental. Y ahí tenemos la suerte de contar con don Francisco Javier, el doctor Francisco Javier, psiquiatra del Servicio Canario, junto con doña Carmen Teresa Pitti, elaboraron lo que es el protocolo de conducta suicida, de intervención de intervención ante riesgo suicida en las instituciones educativas de Canarias, ¿no? Les acompañará en esa mesa el doctor Eduardo Cabrera, psicólogo del Ayuntamiento, que conoce la realidad municipal. Esto es un protocolo que aborda no solo la intervención, sino la prevención. Por eso es tan importante que estén aquí, desde el contexto educativo. Ese día vamos a abordar también la educación sexual. Y es que está manido ya que digamos que la educación sexual aquí va a la escuela. Entonces no vamos a hablar, ya eso se sabe, y lo que vamos a hablar es qué educación sexual quieren nuestros chicos y chicas. ¿De qué quieren hablar? Que quieren hablar de otras cosas, de convivencia, de quiénes son, de sus identidades, ¿no? No olvidemos que estamos en el siglo de las identidades. En relación al tema que les planteaba algo, una de las cosas que muchas veces hablamos con los equipos directivos es la dispersión del alumnado. Un alumnado que se dispersa con mucha facilidad, que además luego tiene la capacidad de centrarse en sus móviles, pero que en clase está muy disperso. Entendíamos que quizás alguien, como el doctor también Alfredo González, que es el fundador del centro Mindfulness del Faro, podría aportarnos, ¿no? También tiene cosas que decir, porque además el doctor Alfredo también es maestro, viene también de la escuela, pero ahora se especializa en Mindfulness. Lo tenemos aquí, es una referencia también de las islas en Mindfulness. Y ese día contamos con talleres, para 6 talleres simultáneos, ¿ya? 6 talleres simultáneos, donde de todas estas temáticas se van a abordar. Tenemos la suerte de contar con una profesora de arte del municipio que va a hacer un taller de arte, doña Mar Romero va a ser otro, don Alfredo va a ser otro, y me tengo que ir a los talleres, pues no me acuerdo. Pero no, decir, la superabuela va a ser otro, Jessica Manrique va a ser otro taller. Talleres todo de arte, de educación emocional, de educación a lo largo de toda la vida, sí, de mindfulness. El lenguaje inclusivo, también abordando todos los temas, ¿no? Ese día, además, luego tendremos a César Bona. Y César Bona, yo ayer leyendo un poquito de César Bona, leí una cosa muy interesante que decía César Bona, que la escuela es el único lugar donde debería estar, él no lo dice prohibido, donde se debería impedir el no cambio. Es decir, la escuela tiene que estar abierta al cambio. Y este foro es de donde queremos trabajar, desde esa idea, ¿sabes? De la posibilidad, desde la resiliencia, desde la reeducación, ¿no? Por tanto, es el primer profesor reconocido como mejor profesor, pero ya en Canarias contamos con unos cuantos profesores como mejores profesores, con lo cual está hablando. Y, por supuesto, un poco de alegría y poner en valor las risas con Quique Pérez y el valor de la risa también, ¿eh? Además, el valor de la risa como motor educativo, porque lo es. Porque yo creo que en la escuela, y eso hemos hablado muchas veces nosotras, aquí el equipo y con Clary, ¿no? Si determinadas cosas le echáramos una risa, menos problemas tendríamos. Llegamos al jueves y no se nos podía escapar lo que les dije, las TIC. Las TIC son esenciales, vivimos en medio de ellas, inmersos en ellas, y nadie mejor que José Gilberto, el director del Museo Elder. Tenemos la suerte de tener el Museo Elder en Canarias y se viene a hablar de la inclusión y la brecha digital, ¿no? Y el acceso a las tecnologías, se nos viene a hablar al foro. Seguimos con otra temática que afecta mucho a los centros educativos y a las familias, que es el TDAH. Y ya no solo el TDAH, sino todo lo que rodea. Y contamos con una referencia nacional, que es José Ramón Gamos, también, que es un neuropsicólogo infantil. Y él no solo viene a hablar de lo que es, sino para comprender el TDAH para poder actuar con esos menores. Si comprendemos lo que les pasa, para poder actuar, ¿no? Hay un tema que también es importante, que es la alimentación. Eso es otro tema que muchas veces hablamos con los directores, la mala alimentación de los centros, del alumnado, los desayunos no adecuados, niños que vienen sin comer. Y el doctor y catedrático en medicina y además rector de la universidad, el señor Luis Serra, vendrá a hablarnos de que la comida sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina, ¿no? Y creíamos importante abordar también el tema de la alimentación, porque es parte, estamos construyendo personitas. Hay un tema que es súper importante, que es la formación profesional, como les decía al principio, que es
San Bartolomé, mucho alumnado sale de aquí a la universidad, pero mucho alumnado va por la vía de la formación profesional. Hemos sido además pioneros en formación profesional dual, el IES Faro de Maspalomas, y era necesario además hablar de la formación profesional dual como recurso educativo y profesionalizante y el acceso al mercado laboral. Es decir, si el mercado laboral y la educación no vamos en la misma vía, mal vamos. Para ello, que mejor que contar con el viceconsejero de Empleo, don Gustavo Santana, la directora general del Servicio de Empleo, doña Santana, y por supuesto un profesor de formación profesional que nos dice la realidad de primera mano, don Enrique Pérez, ¿no? Y cerrando ya, día de conclusiones, de cierre ya, nos traemos al señor don Geray Rodríguez, que no solo va a versar, sino Geray Rodríguez pone en valor el habla canaria, la costumbre canaria, y estamos donde estamos. San Bartolomé no solo un municipio turístico, es un municipio también cultural, con muchas riquezas, ¿no? Esto ha sido un resumen rápido, breve del programa. Yo les invito a entrar a reeducaforo.com y ver, porque podrán ver cada mesa, lo que va a ser ponencia, lo que va a ser mesa de trabajo, lo que va a ser taller y todos los recursos con los que contamos. Gracias.